Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas. Así ya lo dejamos. Si luego lo interrumpís, pues ya lo cortaré o lo que sea. Eso, bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Hacía ya tiempo que no me conectaba para hacer algo de esto. Nada, hoy va a ser así un webinar. Si estáis acostumbrados o acostumbradas a lo que, bueno, hemos hecho los últimos meses, que siempre veníamos como con presentaciones y demás, hoy va a ser un poco diferente. Hoy vamos a hablar de una aplicación que es Plannerly. Es una aplicación muy, muy, muy potente. Bueno, tenéis el logo, ¿no?, en la diapositiva. Aquí lo veis, y la forma de escribirlo, Plannerly, que viene de Plan Early, de planifica previamente. Uy, se le da la pinza a esto. Y nada, eso, vamos a charlar un rato. Vaya jaleo de imágenes que acabo de poner aquí. Ahí está. Vamos a charlar un rato sobre esta aplicación, ¿vale? Vamos a ver para qué la podemos utilizar y vamos a ver usos prácticos de la aplicación, todos relacionados con la ISO 19650. Aprovecho también para comentaros, porque veo que está por aquí José Luis y supongo que alguna persona más que pueda estar interesada. José Luis lo sé porque me lo preguntó. Leí el mensaje de José Luis, no te contesté, pero lo tenía ahí en gestión. En breves vais a poder disponer también de las normas ISO, ¿vale? De la ISO 19650. Estamos en trámites para adquirir una serie de licencias para que las podáis utilizar y las podáis leer y demás. Entonces, bueno, en cuanto lo tengamos funcionando, os avisaremos. No solamente la 19650, tenemos varias normas ISO, ahora mismo no recuerdo todas, la 16379, si no recuerdo mal, 12081, bueno, hay varias, ¿vale?, que están relacionadas de una u otra forma con BIM, y os las vamos a integrar en el máster para que podáis acceder a esos documentos y podáis utilizarlas, ¿vale?, para que podáis leerlas, para quien le interese y tenga ganas. Hoy, como os digo, hoy realmente pues vamos a hablar simplemente pues de esta aplicación Plannerly. Podéis ver arriba a la derecha, ¿cómo es? Aquí podéis ver este badge, este certificado del Plannerly Basics. Es una certificación oficial de Plannerly, a la que podréis optar. Bueno, si con lo que vamos a ver hoy en la sesión y con un cursito que tienen online, vais más que cubiertos para poder hacer esa certificación, que es gratuita y que yo personalmente os recomiendo que hagáis, ¿vale? Entonces, bueno, nada, lo dicho, vamos a ver un poco esto de gestión de proyectos con Plannerly, ver un poco la metodología que podemos seguir. Y para poder empezar, voy a empezar realmente recordando una cuestión nada más. Es una única diapositiva. Bueno, un resumen de una serie de cuestiones relacionadas con la norma ISO, con el 19650, ¿vale? Bueno, para la gente que entréis nueva o que no os hayáis conectado nunca o una sola vez a estas sesiones, no os preocupéis si el tema lo veis ahora mismo muy avanzado y demás. Esto va a quedar grabado y posteriormente lo podréis repasar, lo podréis volver a ver. Sea como sea, esto creo que es un tema completamente transversal y que cualquier persona, independientemente del nivel, puede entenderlo y aplicarlo, ¿vale? A lo mejor ahora lo veis, la gente que estáis empezando, lo veis un poco más complejo, pero llegaremos, ¿vale? A esto llegaremos. Entonces, nada, como os decía, bueno, os voy a compartir pantalla. Dejadme ver un segundo cómo puedo hacerlo para que se vea de la mejor manera, que calculo que sería algo como esto. Para que podáis leer la diapositiva correctamente y demás, creo que algo parecido a esto. Creo que ahora más o menos lo deberíais ver bien. Supongo que me veis a mí en la parte de abajo de la pantalla. Bueno, ahí queda un poco más ordenado. Y ya está. Me pongo por aquí. Lo ampliamos así. Yo creo que de esta forma lo vamos a poder leer todo bien y lo vamos a poder ver todo bien. Entonces, bueno, nada, lo que os comentaba, ¿no? Una cuestión elemental que me gustaría que hablásemos o que viésemos es precisamente esta, ¿no? Es el tema de cómo vamos a gestionar o de cómo vamos a trabajar con la información según la norma, según la ISO 19650. Entonces, para poder trabajar con esta metodología, vamos a trabajar con 4 estados principales, que son el estado compartido, volvemos atrás. Vamos a trabajar con 4 estados principales, que en realidad son 3, que son, por un lado, trabajo en curso. De trabajo en curso pasamos la información a trabajo compartido y de trabajo compartido finalmente a publicado, ¿vale? Siempre vamos a seguir este proceso.
Bueno, ¿qué significa cada una de estas cuestiones? Bien, pues en primer lugar, trabajo en curso lo vamos a entender como información que se está generando en este momento, pero muy importante, no es visible de ninguna manera para el resto del equipo, ¿vale? Es información que estamos desarrollando individualmente o en un grupo pequeño de gente, pero no se la pasamos al resto del equipo, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, en un caso de un proyecto colaborativo en Revit, pues una persona que esté trabajando, que esté modelando las instalaciones de clima, por ejemplo. Bueno, pues mientras va colocando todos los conductos, lo tiene como trabajo en curso, ¿vale? Es un trabajo en curso. Trabajo en curso, WIP, implica que esa persona podrá ir haciendo cambios, podrá modificar cosas y demás, pero eso nunca va a ser visible para los demás, ¿vale? En el momento en el que esta información se aprueba, vemos que hay un control, revisión y aprobación. Esto está sacado de la propia norma, ¿eh? En el momento en el que eso se aprueba, es decir, en el momento en el que la persona que está modelando decide que esa información ya es compatible y visible por todo el mundo, pues en ese momento pasamos a un estado compartido, ¿vale? Que en el estado compartido ya se puede visualizar por el resto de equipos de trabajo o con el propio adjudicador, ¿no? En definitiva, digamos que esto sería como subirlo a la nube, ¿vale? Aunque no es así porque el trabajo en curso también está en la nube, ¿no? Pero es esto típico de que mientras estamos haciendo el plano, pues no lo compartimos. Cuando tenemos el plano en PDF, ya lo podemos compartir, ¿no? Bueno, esto pasará por una serie de iteraciones en las que volveremos otra vez a trabajo en curso, volveremos de vuelta, bueno, y estaremos constantemente yendo y viniendo, ¿vale? Hasta que en algún momento ese trabajo compartido lo pasaremos por una revisión y esa revisión se convertirá en publicado, ¿vale? Todo lo que está compartido es editable, todo lo que está en curso es editable, lo que está publicado no es editable, es información que ya es definitiva, ¿vale? Si lo pensamos en ese modelo que decíamos de clima, pues me hago mis conductos de clima, me lo aprueba mi jefe, con lo cual lo comparto al resto, pero resulta que vemos las interferencias con las vigas del proyecto, con lo cual tenemos que volver atrás, tenemos que actualizar el modelo porque con las vigas no es compatible y demás, entonces lo actualizamos, me lo aprueba otra vez mi jefe, me lo vuelvo a subir a compartido, mi jefe, mi BIM manager, quien sea, o yo mismo, ¿vale? Lo vuelvo a meter en compartido. Y hacemos esta iteración, ¿no? Este proceso de ir saltando entre uno y otro todo el rato, este 8 o lo que sea, y lo vamos haciendo hasta que finalmente pues ya no hay más iteraciones posibles y en ese momento ya se han comprobado todas las disciplinas, pasa por la última revisión y autorización, que es la revisión, pues seguramente el BIM Manager o el BIM Coordinator, la definitiva, y en ese momento lo pasamos a publicado. Si estoy en publicado, no puedo modificar esa información, ¿vale? Y si tengo que modificar esa información, ¿qué va a ocurrir? Que la información de publicado quedará obsoleta, se archivará, se mandará de vuelta o se mandará a un apartado específico de nuestra estructura de carpetas o de nuestra documentación en el que diremos que es información obsoleta, no utilizable ni publicable, y en ese momento tendremos que generar una nueva, un nuevo trabajo en curso, tendremos que volver a pasar por el proceso compartido y demás hasta que lo publiquemos definitivamente, ¿vale? Bueno, quiero empezar con todo esto, o me gustaba arrancar con todo esto, ¿por qué? Bueno, pues porque Plannerly es una aplicación de gestión BIM, dejadme que os muestro la página inicial, es una aplicación de gestión BIM que se basa y se apoya en este principio de los estados de la información dentro de la ISO. Eso y otras muchas cosas, ¿vale? Bueno, es una plataforma de gestión BIM, es una plataforma que nos permite planificar, chequear y comprobar la documentación según la norma ISO. Es una plataforma utilizada por los mejores del mundo y, sinceramente, es una pedazo de plataforma con una cantidad de cuestiones, bueno, es absolutamente brutal. O sea, yo cada día que pasa, cuanto más trabajo con esta aplicación, más me gusta, ¿vale? Más me gusta y más la recomiendo. Tenemos 3 módulos principales, que son este módulo Docs, el módulo Scope y el módulo Verify. El módulo Docs, este que tenemos por aquí, nos permitirá generar documentación. El módulo Scope nos permite ver hasta dónde tenemos que desarrollar la documentación y planificar. Y el módulo Verify hace incluso verificaciones automatizadas, ¿vale? Que no tendríamos ni siquiera que hacer nosotros y nosotras, ¿vale? Bueno, a muchas personas ya os lo he comentado, ya lo habéis ido viendo, os he asignado licencias a algunos grupos de alumnos y alumnas y demás. Así que bueno, poco más que contar en ese sentido. Cualquiera de vosotros y vosotras que quiera utilizar esta aplicación, aquí os tengo ya varios grupos,
quien quiera utilizar esta aplicación, que me mande un correo electrónico, generamos un proyecto y a partir de ese punto pues podéis trabajar con esa plataforma, ¿vale? Bueno, veis que aquí tenía varios proyectos y ya paso un poco a lo que es la demo como tal. Aquí tengo varios proyectos, esta es la plataforma. Una vez entramos en ella, podemos crear nuestros proyectos y esos proyectos pues es simplemente, bueno, podría darle aquí al botón de nuevo proyecto, generaríamos un nombre de proyecto, asignaríamos cuál o cuáles de los módulos que tenemos disponibles queremos utilizar y poco más, ¿vale? Y con eso ya nos crea o nos mandaría a esta página, ¿vale? Esta es la página básica de nuestro proyecto y desde aquí vamos a poder gestionar toda la información del proyecto, ¿vale? Fijaos que, bueno, aquí ya le cambié la imagen, esto es una imagen que podéis subir cualquier imagen que tengáis en vuestro ordenador, no tiene mayor historia. Y luego aquí tenemos una serie de valores en norma de proyecto, ¿vale? Veis que tenemos una serie de valores que son muy interesantes. En el caso de este proyecto, pues tenemos un Project ID, por ejemplo, le vamos a poner, pues mira, 19.650, ya por la broma. Le podemos marcar un tipo de proyecto, el nombre del proyecto, el tipo de proyecto le voy a poner que va a ser, por ejemplo, un centro de datos, no sé. Dirección, la que sea, podríamos asignar, pues mira, dirección. eh, Vamos a ver si aquí nos coge donde tengo el despacho, ¿vale? Pues aquí tengo la dirección. Podríamos mostrar o ocultar el mapa, podríamos meter aquí una descripción en texto, ¿veis? Y lo más importante, todas estas cuestiones, norma de proyecto, estilo de codificación, etcétera. Fijaos que podemos definir cualquiera de estas normas para poder utilizarlas dentro de la aplicación. Normalmente trabajamos con la ISO y con el nivel de información necesario, con el LOI y el LOD, ¿vale? Pero veis que tenemos o podríamos apoyar nuestro proyecto, la creación de documentación, en base a los diferentes LODs, al NDI o a otras cuestiones, ¿vale? Que veis, yo siempre utilizo el nivel de información necesario porque me parece más importante esto. Quienes hayáis estado en sesiones previas o quienes hayáis tenido conmigo alguna sesión de seguimiento en lo que hemos hablado de estos temas, sabéis que hay una diferencia bastante evidente a día de hoy entre el LOD y el LOI, Level of Information Needed o nivel de información necesario, define parámetros de información, LOD define geometrías, ¿vale? Entonces, esta visualización es interesante para trabajo geométrico, pero en BIM creo que lo importante es precisamente todo lo que no es geometría, ¿no? Entonces, vamos a intentar utilizar siempre esta opción de nivel de información necesario. Vale. Bueno, la jerarquía me da un poco igual. Luego aquí en la BSDD, esto es muy importante. Probablemente en alguna ocasión habéis visto, si habéis visto el módulo de Building Smart, habréis visto que tenemos un diccionario de clasificaciones, una Building Smart Data Dictionary, y aquí dentro tenemos pues un montón de categorizaciones, todas ellas son categorizaciones completamente abiertas y libres de Building Smart, ¿vale? Y podríamos elegir. Tenemos muchas categorizaciones diferentes, ¿vale? ¿Qué es esto del Data Dictionary? Bueno, pues esto es una forma de estandarizar todo lo que colocamos dentro de nuestro modelo, ¿vale? Estamos trabajando con un modelo colaborativo en el que probablemente van a participar personas incluso de diferentes países, con diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener un diccionario común. Bueno, el uso del CCI, por ejemplo, el CCI Construction es una de las clasificaciones relacionadas con construcción más interesantes, pero tenemos un montón de ellas, ¿eh? O sea, podéis utilizar el 98% de lo que hay aquí, yo no lo entiendo ni sé lo que es. Pero bueno, casi siempre utilizamos las CCI. También tenemos los Revit Mapping para diferentes IDS que marquemos. El IDS, os recuerdo también, Information Delivery System o los requisitos de intercambio de la información o similar de los que vamos a hablar ahora, ¿eh? O sea, que tampoco nos agobiemos mucho por tanta sigla. Quienes no sepamos y quienes ya más o menos lo hayáis visto, pues ya os irá sonando, ¿vale? Incluso clasificaciones Uniclass, etcétera, las tenemos todas por aquí, ¿vale? Como os digo, para poder hacer unos IDS, que son esos requisitos de intercambio de información o cómo quiero que me mande mi cliente o mi adjudicatario lo que tiene que hacer, pues con esta lo podríamos hacer, ¿vale? Podríamos trabajar con ella. Y luego, dentro de los requisitos de información, bueno, creo que a día de hoy ya tenemos ya tenemos el IFC 4.3 completamente formalizado, con lo cual ya sabéis que soy un acérrimo defensor de que trabajemos siempre en IFC, ¿vale? Aunque luego trabajemos en Revit, ¿vale? Aunque trabajemos en Revit para modelar. Cuando lo subamos a Plannerly se reconvierte automáticamente a IFC y recordad que IFC no es un formato, IFC es una forma de estructurar nuestro proyecto. Entonces, personalmente creo que deberíamos utilizar siempre este diccionario, ¿no? El diccionario del IFC
4.3. De nuevo, hay un montón de ellos más. Tenemos clasificaciones de Revit también y tenemos incluso OmniClass, también está por ahí, Uniformat y tal. O sea que bueno, pues lo que consideréis, ¿vale? Luego nada, el resto de parámetros ya son parámetros un poquito más sencillitos, ¿no? Pues cómo se va a leer el documento, si va a estar en A4, etcétera. Bueno, pues ya está. Esto un poco para generar los ajustes básicos de proyecto, ¿vale? Veis que ya nos carga el mapa incluso es un mapa modificable, que tiene incluso aquí también la vista por satélite y demás. Bueno, pues, en fin, algo bastante sencillo, bastante estándar, de un uso muy rápido, ¿no? Nos da también aquí una opción para incluir enlaces rápidos. Sin entrar en mucho detalle, enlaces rápidos son enlaces interesantes para el equipo de trabajo. Todas las personas que trabajen en nuestro modelo BIM van a trabajar aquí dentro, ¿vale? Van a utilizar esta plataforma para algo, bien sea para saber qué trabajo tienen que hacer en las próximas semanas, bien sea para coordinarse pues, con otra disciplina y poder, pues yo qué sé, visualizar el avance de la obra, ¿vale? Entonces, como todo el mundo va a entrar aquí, tiene sentido que todo el mundo tenga un enlace rápido a lo más básico. Pues puede ser a un canal de YouTube en el que tenemos descripciones o tutoriales de cómo utilizar la herramienta. Puede ser a un Zoom para que tengamos un sitio donde hacer reuniones y demás. Puede ser un WhatsApp, que terrible, pero a tope, que lo quiero utilizar para mandarnos un WhatsApp con la gente del grupo de la obra o lo que sea, un Slack, o ya veis, hay aquí 7 millones de no sé cuántas son, un montón de aplicaciones. Muy interesante, por ejemplo, la integración con herramientas como Airtable, como Notion, etcétera, ¿vale? Esto le da una capa adicional de complejidad a todo esto, francamente maravillosa. Pero bueno, aquí tenemos esos enlaces, por ejemplo, un canal de YouTube y ya veis, pues le ponemos el enlace, le ponemos la descripción, etcétera, guardamos. Y a partir de este momento, en los enlaces rápidos aquí arriba, pues sería simplemente pinchar y nos manda, en este caso, al canal de Plannerly, pero bueno, a donde tenga que ir, ¿vale? A donde le hayamos puesto. Bueno, esto en cuanto a los enlaces y en cuanto al equipo de trabajo, evidentemente, pues aquí podremos asignar un logo, un nombre del equipo y todas las personas que vayan a formar parte de este equipo de trabajo. Y esas personas además tendrán una serie de roles: gerentes, editores, observadores, futuras cuestiones, roles que podemos además crear. Podríamos pinchar en el botón agregar para crear un nuevo rol, que podemos importar de otro proyecto que tengamos previo. Les podemos cambiar los nombres, evidentemente, y podemos configurar cómo queremos que accedan a la información pues las diferentes personas que van a trabajar en el proyecto. Si soy el BIM Manager, a mí esto de gerente no me gusta, pero lo traducen así. Si soy el BIM Manager, evidentemente podré hacerlo todo. Si soy un editor, pues a lo mejor puedo modificar cosas ya creadas, pero no crear cosas nuevas. Por ejemplo, para crear documentación, permisos y demás. Un observador a lo mejor no puede modificar nada. Y un rol futuro, pues a lo mejor tiene alguna cuestión ahí puntual. Estoy pensando a lo mejor aquí en un cliente o cosas similares, ¿no? Bueno, y hasta aquí una cuestión súper básica de funcionamiento elemental de cómo crear nuestro proyecto. Vamos a empezar a ver qué es esta aplicación y qué es lo que realmente nos puede aportar. Y para ello, pues me vengo aquí al apartado de documentos. Primer apartado, súper importante, súper necesario y que os recomiendo que cuando tengáis oportunidad, cuando tengáis vuestra licencia, que lo probéis y que os pongáis a trabajar en él. ¿Qué nos permite el módulo de documentación, el módulo de Docs? Pues el módulo de documentación nos permite generar de forma automatizada, estandarizada, incluso a veces con inteligencia artificial o utilizando plantillas previas, toda la documentación necesaria para un proyecto BIM, ¿vale? Fijaos aquí en las plantillas, en la parte superior, tenemos todas las plantillas que nos ofrece Plannerly en diferentes idiomas. Todas las que tienen el mapa este del mundo son compatibles con la ISO y las provee Plannerly. Y luego tenemos otras plantillas igualmente muy necesarias, ¿vale? Como puede ser la plantilla de la Penn State University, fundamental, o BIM Forum Argentina, o BIM Forum Chile, que tienen también unas guías muy interesantes de Plan BIM y demás, la guía BIM de Perú. En España tenemos directamente aquí en la ISO estas plantillas de ejemplo, y para América Latina hay otras universales. Bueno, pues aquí tenemos plantillas, ¿vale? Si me vengo, por ejemplo, a las plantillas de América Latina, porque son las que están un poco más completas en español, simplemente por verlo, las de español de España veis que hay menos y además les falta algún apartado interesante que sí que se incluye en América Latina, ¿no? Y aquí veis, pues tenemos una serie de documentos, OIR, para quien no lo sepa, requisitos de la organización o definición de los objetivos de una organización, PIR del proyecto, EIR, estos ya son más interesantes dentro de cada proyecto, esos requisitos de intercambio de información, es decir, qué es lo que quiere mi cliente y cómo se lo voy a mandar, ¿vale?
El BEP, por supuesto, ese documento fundamental que utilizaremos siempre, y otros documentos, adicionales, que podríamos ir viendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es tan sencillo como que si yo quiero crearme los requisitos de intercambio de información de mi proyecto, pues simplemente podría pinchar aquí en este botón que pone añadir. Aquí en el desplegable puedo elegir qué módulos quiero añadir y cuáles no. Y simplemente si le doy a añadir, me va a generar una copia del documento, de estos EIR. Y estos EIR, dentro del documento, veis que tenemos como si fuese el índice, ¿no? Y dentro del índice, si ampliamos cualquiera de los puntos, de los apartados, veis que, pues en este caso, genera una serie de tablas, con una serie de componentes, con unas descripciones y demás, que luego tendremos que ir rellenando, ¿vale? Es un muy buen punto de partida para poder trabajar. Habrá otros apartados que no sean tablas, ¿eh? Por ejemplo, pues no sé, este apartado es una imagen, simplemente una imagen que siempre va a estar ahí, que siempre vamos a utilizar. En cuanto a la jerarquía, pues de los requisitos de información, quién especifica, quién contribuye, quién encapsula, pues ahí lo tenemos, ¿vale? O por ejemplo en este apartado que tenemos unos textos ya más sencillos en los que podemos ir, textos que además llevan enlaces, ¿no? Con otros documentos que podríamos enlazar directamente desde aquí. Y veis, aquí lo tenemos en Plannerly, el PIR, etcétera. Y los podríamos ir vinculando, ¿vale? Estos textos, por supuesto, son textos que son modificables. Podemos por ejemplo, meto aquí un fallo y aquí otro fallo. Podemos escribir sobre ellos e incluso con las herramientas que tenemos de inteligencia artificial podemos hacer cosas tan chulas como que yo le puedo subrayar esta zona del texto y le puedo decir que me lo corrija. Le doy a correcto y con inteligencia artificial detecta los fallos, ¿veis? Y la palabra estrategia y lo que había metido por ahí, pues ya lo elimina, ¿no? Porque ya se da cuenta de que es un error. Lo he hecho con una frase, pero podría haberlo hecho con todo esto. También con inteligencia artificial podríamos expandir este texto para que explique con mucho más detalle pues todas las cuestiones que estamos mostrando aquí. Le doy un momento, no sé lo que va a hacer, la verdad. Pero lo expande y pues supongo que definirá con más detalle lo que es un EIR o la ISO, ¿veis? Pues de repente tenemos un formato mucho más amplio. Veo que ha colado por aquí alguna cuestión que siempre tendremos que corregir en temas en este caso de HTML, pero ahí lo veis. Expande la información que teníamos y le mete mucho más detalle, ¿no? O podríamos hacer la inversa, ¿no? Podríamos hacer esto mismo y podríamos simplificarlo. La diferencia entre simplificar y resumir es que resumir crea un párrafo adicional como el resumen del anterior y simplificar reduce las palabras que tenemos aquí o reduce los conceptos para que sean más básicos, ¿no? Pues ya inteligencia artificial de una forma muy somera y muy sencilla, pero súper útil. Sabéis que esto realmente nos ahorra un montón de trabajo, ¿no? Sobre todo de revisión de cosas. Evidentemente todo va con enlaces y además también tenemos estos campos que son campos inteligentes. Son los Smart Fields, que también los tenéis por aquí, esta opción de campo inteligente, que nos permite introducir una serie de campos o de valores que van a ser comunes a todo el documento, de forma que cuando modifique uno de los documentos, se modifiquen en todos los apartados del documento. Que esto, estoy pensando que quizás en detalles de proyecto tengamos alguno ya cubierto, no. Pero a lo mejor aquí podemos insertar un campo inteligente, por ejemplo, que podría ser en el nombre de la instalación, pues, por ejemplo, creo que Project Title. Si le pongo, veis que lo pone en azul, proyecto de prueba, y si le pongo el nombre del sitio, voy a poner uno que no tenga cubierto, creo que ya los cubrí todos, de hecho. Cuando tengamos el apartado cubierto, a lo mejor no está. Cuando tengamos el apartado, el valor cubierto, estos los valores que teníamos al principio en el panel de control, ¿vale? Pues cuando está cubierto lo ponen azul, cuando no está cubierto lo ponen amarillo para que lo cubramos, ¿no? Nos acordemos de cubrirlo. Y campos inteligentes, podemos gestionar campos inteligentes y podemos crear todos los campos que queramos, ¿vale? Y aquí vemos dónde lo aplica, vemos el número de veces que se coloca, el tipo de texto que es, etcétera, ¿vale? O sea que, también una herramienta muy cómoda para generar un documento, meter una serie de campos que se tienen que modificar automáticamente y en función del proyecto, cambio los campos en un sitio y se cambia en todo el documento, ¿no? Y adicionalmente a esto, tenemos evidentemente las herramientas básicas de redacción, de creación de textos, de justificado, de, estas historias que no tienen mayor historia. Incluso aquí en el botón de más rico, traducción un poco extraña, le podemos meter imágenes, vídeos, tablas, emoticonos, ¿veis? O sea que, se puede dar
formato a cualquier documento de una forma muy sencilla. Bueno, esto lo hice para crear un documento de cero, pero imaginaos que no quiero que me mande toda esa información, sino que simplemente quiero pues ir haciéndolo yo, ir generando yo de forma manual, ¿no? Bueno, pues me podría venir aquí al apartado web, por ejemplo, pues toda la introducción quiero que esté en el documento, pues me la llevo. Pero de información del proyecto solamente quiero detalles adicionales. Bueno, pues me puedo generar una sección 2, que será, pues eso, información del proyecto. Uy, bueno, ya no cubro más, porque de esta sección solamente me interesa, solamente quiero meter, pues yo qué sé, detalles adicionales. Vale, pues ahí está. Los meto y veis que ya va ordenándolo, automáticamente va subiendo el número y demás, y lo va ordenando para poder ir trabajando sobre ese documento. Entonces, de esta manera podríamos ir arrastrando los diferentes elementos que nos interesan. O bien, ya digo, con el botón añadir categoría o agregar sección, iríamos colocándolos y creándolos de forma manual. Incluso podemos añadir PDFs que ya tengamos, ¿vale? Y los PDF los va a incorporar como imagen no editable, pero también podemos utilizar herramientas que nos modifiquen ese PDF o que nos copien el texto directamente, ¿vale? Bueno, hasta aquí crear un documento de una forma básica, sencilla y demás. Supongo que ya los más avispados y las más avispadas habréis visto que por aquí hay una serie de botones adicionales que hacen más cosas, ¿no? Fijaos que podemos asignarle esto a una persona del equipo. En este caso, estoy yo solo en el equipo, con lo cual, pues podría asignármelo a mí. ¿Qué significa que me lo asigno? Significa que yo soy la persona responsable de crear este documento. No solo de crearlo. Soy la persona responsable de crear esta parte del documento, de revisarlo y demás. Y tendré que ir modificando o cambiando el estado del documento, fijaos, en progreso, compartido, publicado. Recordad esto que comentamos de la ISO. Tenemos 3 estados más un cuarto archivado, ¿no? En progreso, work in progress, compartido cuando ya lo podemos publicar para que lo vean los demás, y publicado cuando ya está autorizado y ya está en producción. Si lo tengo en publicado, por cierto, no puedo modificar nada, no me deja. Si lo tengo en compartido, tampoco me va a dejar, en este caso porque es un documento base. Si lo tengo en progreso, ahí sí que ya me deja entrar a modificarla. Vale, evidentemente si yo lo comparto, todo el mundo lo puede ver, pero si yo quiero hacer un cambio, tendré que ponerlo otra vez en el estado en progreso para poder modificarlo. Y cuando lo tenga creado y lo apruebe, en ese momento lo vuelvo a cambiar a compartido. ¿Vale? Fijaos que además tenemos una sección de actividad que me dice lo que ha pasado con esta sección, con este apartado en concreto en todo momento, incluso con menciones, con el @, podríamos nombrar a cualquier usuario que esté trabajando en este proyecto y meterle comentarios, ¿no? También podemos revisar las versiones anteriores. Esto está muy, muy útil cuando hay cambios, ¿no? Porque podemos ir revisando, incluso comparar uno con otro y, bueno, ir viéndolos lado a lado, ¿no? Para que veamos los cambios que hemos ido generando. Y, evidentemente, podríamos borrar o eliminarlo, ¿no? Para borrarlo, evidentemente, tiene que estar en progreso. Veis que en el momento en que está compartido ya no se puede borrar. Entonces, bueno, súper interesante, súper interesante. Incluso como prescriptores de trabajo, ¿no? Como managers, tenemos este botón de agregar descripción que me permite explicar a la persona a la que le asigno la tarea qué es lo que tiene que hacer. ¿Vale? Súper interesante. Es una herramienta muy cómoda para ya empezar a planificar trabajo. En este caso, todavía trabajo de creación de documentación. Pero bueno, rápidamente vais a ver que por aquí vamos a tener más cosas que podremos hacer. Hasta aquí yo creo que es un programa o un software más de gestión o de gestión BIM, ¿no? De BIM Management como tal. Esto es el BIM Management. No es modelar arquitectura o estructura de instalaciones. La gestión BIM es esto. Tenemos que generar estos documentos. Son fundamentales. Estamos hablando de los documentos que nos van a permitir demostrar pues, que hemos hecho o no el trabajo y cómo lo hemos hecho y demás. O sea que, bueno, fundamental todo esto. Vale, por supuesto. Esto, bueno, familia tipográfica que queremos utilizar, estas cosas no tienen mayor importancia. Podríamos expandir y contraer todos los documentos para poder visualizarlo incluso como vista de documento, para poder ver cómo va a quedar en un papel. Ahí lo veis. Vale, y por supuesto, con el botón de exportar, podremos exportar este documento, como un fichero Excel, ¿vale? Que también puede ser útil, muy interesante, como especificaciones del IDS, como documento XML para ser un IDS. Todavía esto no lo hemos hablado demasiado y demás, pero los IDS, el IDS es la forma que tiene el cliente de pedirle al adjudicatario lo que tiene que hacer. O sea, si yo quiero que me modeles
una vivienda unifamiliar y que me hagas la arquitectura de una forma determinada, ¿cómo lo hago? No te digo, modélame la arquitectura. Te digo, estos son los IDs. Y es un fichero XML. Tú importas ese fichero en tu proyecto, en este caso en Plannerly, y te va a dar toda la documentación que vamos a ir generando poco a poco a partir de ahora. Entonces tú vas a poder ver exactamente pues, hasta qué nivel de detalle tengo que llevar los muros, las puertas, las ventanas, etcétera, ¿vale? Incluso también podríamos crear un archivo COBIE a futuro, que esto ya es una cuestión mucho más avanzada, ¿vale? Pues bueno, como introducción básica a este módulo de documentación, creo que la cosa ya está bastante explicada y bastante bien, ¿vale? Os animo a que creéis un documento en algún momento y vayáis jugando con estas herramientas, ¿vale? Sobre todo para entender también lo que es un BEP y cómo funciona, ¿vale? Bueno, pues esto en cuanto al módulo de documentación, al módulo el módulo de documentos, ¿no? Es el que más llama la atención, es no voy a decir el menos importante porque no es muy importante, pero creo que hay herramientas un poquito más chulas o más interesantes, ¿no? Ah, mira, estuve haciendo aquí una prueba. Lo voy a borrar para que lo tengamos todo como lo encontraríamos al arrancar. Vamos a pasar al módulo de alcance. ¿De qué es el módulo de alcance? Pues el módulo de alcance es el scope en inglés y es el módulo de requerimientos de proyecto. Es decir, en el módulo de alcance debemos definir todas las tareas de nuestro proyecto en BIM y el alcance o el grado de consecución o de desarrollo que le tenemos que meter a cada uno de esos elementos, ¿vale? Entonces vamos a verlo en un caso práctico. Fijaos aquí en la parte en el medio tenemos pues agregar una carpeta, añadir un grupo, elemento, artículo o plantillas o importar IDS o importar CSV, ¿vale? Tenemos muchas opciones para poder importar esos requerimientos que vamos a hacerle a nuestro cliente. Incluso en la parte superior izquierda tenemos siempre una biblioteca y la biblioteca tiene tanto plantillas, un montón de ellas, veis incluso plantillas de categorías, uniformat, etcétera, como todos los proyectos previos. Si yo creo un IDS en un proyecto y tengo un proyecto similar, ¿por qué voy a tener que crear de cero otra vez? No tiene sentido. Lo podríamos reaprovechar desde aquí, ¿vale? Bueno, la biblioteca lo que tiene es que los elementos están ya muy bien definidos e incluso podríamos utilizar estos elementos, veis que, pues no sé, por hacer algo, bueno, cualquiera de ellos tiene información, pero este, por ejemplo, de la base de datos, si no recuerdo mal, trae bastante información integrada dentro, ¿no? Pues veis que puedo pasar el elemento base de datos. Si pincho sobre la imagen, debería abrirme, no me lo abre, desde aquí. En editar debería abrirme el artículo, lo que tiene dentro, y no, efectivamente quería que tuviese cierta información, pero no la tiene. Bueno, da igual. Voy a probar con otro y si no, pues lo creamos todo de cero. No lo tiene. Nada, da igual. Eso podríamos ir generando esas tareas que tenemos que hacer, ¿no? Pues por ir un poco más por orden y no saltarnos pasos. Imaginemos que, pues, hay que hacer una serie de actividades de gestión. Pues en este caso, añadir detalles de configuración, definir el alcance de los servicios, nombrar al gerente de información o responsable de la información, definir requisitos de intercambio de información, etcétera, ¿no? Pues ya nos lo incorpora con la imagen y con un texto básico. Y fijaos que aquí me aparece el Building Smart Data Dictionary. Yo podría darle como nombre a esto, en lugar de detalles de configuración de proyecto, si yo le digo o le meto la palabra detalles, tendré que ponerle detail, supongo. Bueno, aquí encontré unas cosas. Ah, bueno, perdón. Estoy trabajando con el BSDD de construcción, por eso aquí no tengo información. Pero bueno, imaginémonos que es, o lo hacemos al revés. En lugar de definir actividades, vamos a definir elementos del edificio, ¿no? Por ejemplo, pues dentro del edificio quiero definir las vigas de amarre. Bien, pues añado las vigas de amarre y en lugar de ponerle ese nombre, que no es un nombre estandarizado, si yo escribo BIM, por ejemplo, que es en inglés viga, pues ya podría incorporar ese nombre con ese código del BSDD. Cualquier persona que vea este código, L-ULE, va a saber claramente lo que es. ¿Por qué? Porque es un código estandarizado que lee tanto un ordenador como una persona si se lo aprendiese, que no tiene sentido, ¿no? Pero precisamente como la persona no tiene por qué sabérselo, metemos la descripción y además le metemos una imagen para que sepamos exactamente lo que es. Y en este caso en concreto, queremos trabajar sobre vigas de amarre, ¿vale? O sobre los refuerzos, ¿vale? Entonces ahí lo veis.
muy sencillito. Luego dentro del propio elemento, veis que tenemos el código otra vez, tipo de entidad. Le podríamos meter una descripción o un subtítulo. Fijaos que aquí también lo tenemos, lo que le llama el subtitular. Esto ya es un texto que puede ser un texto plano. Pues viga de amarre de cimentación, por ejemplo. Y veis que puedo escribir directamente sobre él. Y aquí en la parte de abajo, en tipo de entidad, podría buscarme el IFC BIM, supongo que será. Aquí está. Pues por ejemplo, esto estamos hablando siempre de un elemento que en IFC tiene la clase IFC BIM. Vale, entonces veis que claramente ahora cualquier persona que vea esta viga o que vea esta tarea sabe que se refiere a una viga que tiene este código y no va a haber ningún tipo de confusión. Vale. Pero bueno, sí, hemos importado, nos traemos esta viga de amarre de cimentación para esta tarea del scope. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, pues imaginaos, aquí tenemos tres fases, ¿no? Esto es un diagrama de Gantt, lo que vamos a hacer aquí. Aquí tenemos tres fases. Tenemos una fase o un hito que le llama Milestone 1, tenemos un diseño conceptual, un diseño anteproyecto. Puedo añadir más hitos, ¿eh? Puedo llamarle a este hito, por ejemplo, vamos a editar el nombre y que sea proyecto básico y otro más, por ejemplo, que sea proyecto de ejecución. Bueno, por cierto, veis que aquí tenemos también los hitos recomendados en una serie de plantillas de BIME, por ejemplo, las plantillas de la Penn State, etcétera, de Plan BIM Chile, vale, ahí hay varias. Entonces también estos hitos también son evidentemente estandarizados y también los podríamos utilizar, ¿vale? Para planificar pues determinadas cuestiones relacionadas con el proyecto. En este caso, por facilidad, me voy directamente a escribir proyecto de ejecución, porque todos y todas entendemos lo que es, creo yo, aquí en España por lo menos. Y nada, fijaos que le podemos meter una descripción a cada uno de ellos y le podemos meter también unas fechas, ¿vale? Podemos marcar un hito de inicio y de fin, cuando empieza y cuando acaba esta fase. Veis que, pues, por ejemplo, el anteproyecto empezará el día 18 y estaremos 2 semanas, pues finalizado, 14 días, ahí está. Vale, y luego, evidentemente, estos hitos los podremos aceptar, cerrar y demás. Bien. ¿Y qué hacemos con estos hitos? Bueno, pues fijaos, si yo tengo que tener el anteproyecto y en el anteproyecto tengo que incorporar las vigas, pincho en el botón añadir, ¿vale? Y veis que me marca que es un elemento simbólico preliminar y me pone ahí un dibujete. Pero si lo pongo en el hito 4, que no me lo guardo porque fui rápido y soy un poco idiota, pero en el hito 4 que decíamos que era el proyecto de ejecución, veis que le doy al más y veis que me va incorporando incluso una visualización diferente. Y si le voy dando al más, veis que me va llevando por los diferentes estados. O sea que aquí puedo definir incluso a qué nivel de detalle tengo que llegar con el modelado de estos elementos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, pues eso, que esto es diseño conceptual, en el anteproyecto lo quiero así, en el proyecto básico lo quiero de esta forma y en el proyecto de ejecución que me cargué antes lo quiero ya con todo. Y luego, después del proyecto de ejecución, tengo las build, las build, que me viene bien porque luego lo vamos a utilizar. Y en el as build ya le pongo el estado final, ¿veis? Entonces acabo de marcar en este diagrama de Gantt muy elemental las diferentes fases por las que tiene que pasar el elemento viga. Si hacemos esto con el 100% de los elementos de modelo de nuestro proyecto, tenemos una herramienta extremadamente potente de planificación de trabajo en el modelo y que además, bueno, evidentemente esto lo va a ver en todo momento el cliente, va a saber el estado en el que está cada cosa, cuando luego lo veremos, pero cada uno de estos elementos podrá estar en un estado diferente, fijaos, pendiente, propuesto, aprobado, empezado, completado y verificado, que no deja de ser una ampliación de esos estados de cosa que teníamos en la norma ISO, ¿vale? Esos 3 estados de fase, o esos 3 estados, aquí se convierten en 6 con ciertas, cuestiones que habría que analizar, ¿no? Entonces, bueno, herramienta extremadamente potente. Por cierto, cualquiera de estos, si pinchamos sobre estos elementos, veréis que se lo podemos asignar a una o a varias personas, dentro de uno o varios equipos, ¿vale? Brutal. O sea, me parece brutal. O sea, esto es una herramienta súper cómoda para planificar adecuadamente el modelado de un proyecto, ¿no? Cuando la gente pregunta, ¿no? Muchas veces se pregunta, ¿no? Es que en BIM, claro, esto del trabajo remoto, ¿cómo se gestiona el trabajo remoto y demás? Pues para mí el truco es este, ¿vale? Como propietario yo de una empresa 100% remota en BIM, os digo que la forma que tenemos de trabajar es literalmente esta.
No, no nos inventamos cosas ni hacemos cosas, no sé, no hay que reinventar la rueda, ¿no? Esto funciona y funciona muy bien. Podemos llegar en algunos proyectos a un nivel de detalle elevadísimo como este. A lo mejor no es necesario y simplemente, pues a lo mejor tenemos que trabajar por sistemas, ¿vale? Voy a abrir aquí alguno de ellos y sistemas muy generales, ¿no? O iluminación, pues ya está, extinción de incendios, ¿no? Y asignamos. ¿Quién va a hacer extinción del PCI? Pues lo va a hacer fulanito, venga, pues le doy a añadir y de nuevo me mete el alcance y cuando voy añadiendo los diferentes diseños tengo el diseño simbólico, ¿veis? El diseño básico, etcétera. Luego pinchando en ellos veis que incluso tengo todos estos estados con todos estos elementos que ya vienen incorporados, ¿no? De todo lo que tendríamos que hacer. O sea que aquí la granularidad que le queramos dar ya es cuestión de cada uno, ¿vale? También pensad, porque como BIM Manager esto puede agobiar un poco, pero pensad que esto es una cuestión colaborativa. A lo mejor yo lo que pido es que en el hito 4, que decíamos que era proyecto básico, por ejemplo, pues que tengamos esto modelado con este nivel de detalle, ¿vale? A lo mejor yo pido esto, pero luego la planificación intermedia que la haga cada uno, cada director o cada coordinador de sistema o lo que sea, ¿no? O sea, no tiene por qué llevar todo este detalle de cero porque lo hace una... No es necesario, ¿vale? Esto puede ser un trabajo y debe ser un trabajo colaborativo, incluso a veces con el cliente, ¿vale? Y bueno, para que lo veáis, esto mismo lo podríamos ver con la línea de tiempo, que evidentemente aquí pues tampoco lo he ido definiendo, pero bueno, veis que podríamos modificar pues cómo va a funcionar cada uno de estos elementos, eh, cuándo van a empezar, cuándo van a acabar, el tiempo que duran, etcétera. Bueno, y veis que podríamos ir ordenándolo todo, lo que os decía, en un diagrama de Gantt, en el que podemos ver todo el funcionamiento del proyecto de una forma muy visual, fácil, sencillita y muy cómoda, ¿vale? Podríamos ver incluso lo que se tendría que haber hecho, lo que no está hecho, etcétera. Y bueno, incluso para detectar cuellos de botella y proyectos grandes es una herramienta muy cómoda, ¿vale? Y podemos navegar por toda la línea temporal. Bueno, me vuelvo a la vista en cuadrícula, es un poquito más visual y ahí lo tenéis, ¿vale? Bien, pues esto es el alcance. Es una herramienta de planificación de trabajo. Una cuestión que me queda muy importante. Evidentemente, generamos la tarea, le ponemos la clase IFC, por favor, esto es fundamental. Describimos como queramos describir la cuestión que sea, le podemos hacer una descripción más amplia. Lo que decíamos de las menciones, pero fijaos en esto. Lista de verificación, requisitos de información y adjuntos. Le podemos meter un checklist, ¿vale? Modelar en Revit. Comprobar con robot. ¿Veis? Y podemos ir, bueno, me equivoqué ahí. Podemos ir generando una lista de verificación con las tareas que hay que hacer de estas, o las subtareas para generar esta tarea. Evidentemente, cuando se completen todas las tareas, se considerará que esa tarea pues ya está, en lugar de estado pendiente, ya estará en completado o lo que sea, ya lo iremos gestionando. Incluso podemos llegar a automatizar el que cuando se marquen todos los checks ya nos cambie el estado, ¿vale? Y además, como estabais viendo, cuando estamos generando estos elementos, podríamos incluso, bueno, en lugar de completado lo pongo en pendiente, podríamos incluso, podemos visualizar cuántos elementos, los elementos que estamos generando, ¿no? Le voy a dar aquí al más, y los que ya están creados previamente los podemos reutilizar, ¿vale? Así las tareas tienen siempre el mismo nombre. Y no, pues ahora me equivoqué, le puse Roboy en lugar de Robot y vaya cagada, pues no. Lo hacemos de esta manera y así, siempre que haya que comprobar con Robot, ya podemos utilizar esa tarea que ya preexiste, ¿vale? Y luego tenemos requisitos de información. Fijaos, en los requisitos de información podríamos buscar, bueno, ahí teníamos el file rating, por ejemplo. Pues, por ejemplo, para esta viga, pues tengo que comprobar que tiene el file rating adecuado. Tengo que comprobar, vamos a meterle más requisitos, por ejemplo, que tiene, yo qué sé, la propiedad, no sé qué parámetros tienen las vigas, no me acuerdo. Entonces, bueno, cooling capacity y heating capacity no tiene ningún sentido en este caso, pero bueno, lo que sea, ¿vale? O sea, podemos navegar por esta base de datos, que es brutal, extensísima, aquí la tenéis, con todos los parámetros y todas las cosas que pueden llegar a ser necesarias, ¿no? Y luego incluso con estos requisitos de información, claro, si yo le digo a mi cliente, ¿no? Al adjudicatario, le digo, oye, necesito que todas las vigas tengan incorporado el parámetro bolt size. Vale, pues ya está, lo acabo de marcar por aquí, con lo cual ahí tengo los diferentes, ¿veis? Los diferentes requisitos, ¿vale? Y los podríamos ir añadiendo. ¿Veis? Aquí aparecen,
2 elementos, bolt size, file rating. Entonces, claro, puede incluso llegar a automatizar la creación de estos elementos o la comprobación de estos elementos, lo vamos a ver después con el verify, para que cuando detecte que el parámetro file rating en el IFC, en la clase que sea, con el parámetro que sea, con el BSDD que sea, si detecta un elemento que hayamos puesto, por ejemplo, si le decimos que el número tiene que ser mayor que tanto, o que tiene que estar cubierto, o cosas por el estilo, yo puedo obligar a la gente que trabaja conmigo a que cubra esos elementos, esos parámetros, para que al cubrir esos parámetros la herramienta lo verifique y compruebe que efectivamente están cubiertos y que están bien. ¿Vale? Es una herramienta extremadamente potente. Y luego, evidentemente, también podemos añadir archivos adjuntos. ¿Vale? Fijaos aquí en la parte inferior, este botón de información me permite generar todos esos requisitos que yo quiero tener en mi proyecto. Entonces, por ejemplo, bold size, le puedo decir que, aquí me pone la descripción, el logotipo porque viene del BSDD, podríamos meterlo en un grupo si queremos o lo que sea, pero sobre todo, muy interesante, le podemos meter una regla de verificación. Vale, la regla de verificación es lo que os decía, me permite, pues, si tiene cualquier valor, automáticamente lo va a detectar como OK, como que funciona, ¿no? Voy a dar aquí un momento a gestionar y lo vemos, ¿no? Veis que puedo definir cualquier parámetro, pues bold size tiene que ser un tamaño en milímetros, pues le puedo decir que sea, por ejemplo, un número mayor que la cantidad 10, por ejemplo, y las unidades tienen que ser centímetros, que lo tengo aquí. Pues ya está. Claro, esto luego, según se lo vayamos asignando, este requisito de intercambio de información, según se lo vayamos asignando a los diferentes elementos, fijaos que aquí lo tengo activado, ¿veis? Marqué este elemento, el file rating. Si le doy a asignar, me acaba de arrastrar esa información a este elemento, lo cierro, me vengo para aquí y me encuentro con que tengo bold size y file rating ya directamente asignados a esta tarea. ¿Vale? Entonces, claro, en realidad, ¿quién tiene que hacer esto? Pues lo tiene que hacer el cliente. El cliente me tiene que decir cómo y de qué manera quiere que le entregue los diferentes elementos. Ya no vale con decir, entrégame este modelo de arquitectura a escala 1:100. No. Ya no vale con decir, entrégame un Helio de 300 de este proyecto. Tampoco. Ya deberíamos empezar a pensar en que tenemos que perder el tiempo en planificar todo esto para que no haya dudas. Si yo te pido la viga en Helio de 500, tú vas a decir, bueno, vamos a ver, en Helio de 500 no tiene sentido. Es una herramienta de negociación. ¿Vale? Cuando me encargas un proyecto, yo decido si lo asumo o no lo asumo y lo puedo valorar correctamente gracias a estas cuestiones, ¿no? Entonces esto es fundamental. Y como además, ya os decía, podemos reutilizar todas estas cuestiones de proyecto a proyecto y generando plantillas, perded el tiempo una vez y veréis que lo vais a agradecer un montón. Y si no, pues dentro de un año o dos ya me lo diréis cuando estéis coordinando proyectos y digáis, jolín, ojalá estuviese trabajando con esta herramienta porque cuántos problemas me quita de encima, ¿no? Bueno, pues el alcance, fundamental, muy interesante. Bueno, tenemos alguna cuestión aquí de visualización que podríamos ver, el tema de los subtítulos y demás, si hace falta, podríamos filtrar para que solamente se vean algunos hitos y no todos, por fecha, lo que tenemos que hacer ahora, lo que no tenemos que hacer, lo que está asignado, lo que no está asignado, lo que está asignado solo a mí. Veis que esto es un gestor de trabajo brutal. Si yo como gestor BIM le indico a todas las personas de mi equipo qué tareas tienen que hacer, el nivel de desarrollo que tiene que tener, etcétera, y lo tengo ya todo gestionado y planificado adecuadamente, luego cada uno de ellos y cada una de ellas podrá entrar en esta herramienta, ver cuáles tiene asignadas a su nombre, verá además las fechas que tiene que tener, ¿no? Tenía por aquí en el filtro, fecha hoy y nos pondría por aquí la fecha que está asignada. Veis que estas están todas en gris porque la que tengo que tener creada hoy es esta. Entonces, brutal. Y me deja ver lo que va a venir después, con lo cual luego puedo planificar mi trabajo posteriori. Ya digo, brutal. A mí es que esta herramienta me encanta. Por si no se nota, me encanta. Vale, pues bueno, esto en cuanto a las bibliotecas básicas que tenemos, tanto para modelar el edificio como para las tareas, ¿no? Las tareas que no dependen del BSDD, por eso lo dejé en segundo lugar, estas que teníamos aquí al principio. Tareas previas, generalmente, confirmar plan de ejecución, definir matriz de responsabilidades, ¿vale? Todo esto, al final son tareas que podemos ir generando y detallando y buscando y asignándoles elementos dentro del proyecto, ¿vale? Bueno, pues con esto, ¿qué tendríamos? Tendríamos unos IDS, ¿vale?
ya tenemos el IDS o ya tenemos los EIR, me da igual. El IDS, que es lo que va a pedir el cliente, los EIR, que es lo que yo le mando un poco en contestación para crear ese BEP, ese BIM Execution Plan. Así que, fantástico, ¿no? No es alucinante, nos encanta. Es una planificación muy chula. Y esto, por cierto, luego lo podríamos incluso exportar también en un formato específico, que es el formato XML para el IDS. Aquí con este botón de exportar, lo podríamos exportar como IDS o podríamos exportarlo como un documento, como datos de alcance o lo que sea. ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tenéis. Herramienta fantástica y maravillosa. Paso al siguiente componente, el componente de verificación. El componente de verificación, el Verify, me permite visualizar en un Kanban todas las tareas que hay que hacer, las tareas que tengo asignadas a mi persona, aquí tenéis. Incluso puedo ir arrastrando mi tarea de estado a estado. Al arrastrar, veis que incluso se cambia ya automáticamente su valor y la tarea que tengo aquí en el Verify es la misma que tenía antes, ¿vale? ¿Qué me aporta el Verify? Que no me aportaba el alcance. Pues el Verify lo que me aporta es, en primer lugar, un Kanban para poder visualizar y gestionar correctamente cómo se está desarrollando el modelo. Puedo ir viendo todos los elementos y, por ejemplo, como BIM Manager, pues pongo aquí un backlog con las tareas que se tienen que hacer. Propongo con mi equipo de trabajo, propongo las tareas que se puedan llegar a hacer y yo, como BIM Manager, apruebo que se tienen que hacer. En el momento en el que la tarea está aprobada para ejecutarse, en ese momento vendrá una persona, quien sea, quien esté asignado aquí en este botoncillo, ¿vale? Y esa persona, cuando empieza a trabajar, lo mueve a Started. Cuando finaliza esto, es decir, cuando pasa de en progreso a compartido, lo pone en completado. Cuando yo como verificador quiero comprobar que esto está correcto, me lo mando directamente a verificado, o sea, lo compruebo que está correcto y ya está. Incluso también podría darle este botón que pone verificar tarea para que automáticamente me lo mueva. Y de esta manera tenemos todas las tareas, iremos moviendo tarea a tarea, iremos viéndolas todas, ¿vale? Y las personas que las tienen asignadas, etcétera. Y es una herramienta muy cómoda para visualizar o previsualizar cuellos de botella. Veis que aquí, por ejemplo, pues en extinción de incendios todas estas tareas, incluso podríamos ir trabajando tarea a tarea o podríamos, ir metiéndoles verificaciones parciales, ¿vale? En el momento en el que se van verificando, veis que todavía sigue estando en el proceso anterior. Y cuando ya verifiquemos todas, pues esto nos pasará a completado, verificado, lo que sea, ¿vale? Podrían completado, bueno, en fin. Y ahí veis que ya se cambian automáticamente todas a completado, bueno, en fin. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y ya digo, de esta forma iríamos trabajando, iríamos ejecutando todo el modelo. Veis que incluso tenemos también acceso, voy a volver un momento hasta para atrás para poder trabajar sobre ella, a ese checklist que habíamos comentado, ¿vale? Y con las automatizaciones que podríamos incorporar aquí, que ya no voy a entrar en ese detalle, podríamos hacer lo que os decía, que cuando se marquen todos los checks, esto cambie de estado, al cambiar de estado cambie de columna, etcétera, ¿vale? Entonces es una forma muy cómoda de gestionar el trabajo y de visualizar en tiempo real el trabajo que se está haciendo, ¿vale? De nuevo podemos filtrarlo por hitos, de nuevo también podemos, agrupar de diferentes formas las columnas, por ejemplo, por equipo, para ver las columnas de los diferentes equipos, por ejemplo, por miembro del equipo, para saber las tareas que tengo que hacer yo, por ejemplo, por estado, es la más cómoda, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos también, adicionalmente al tablero Kanban, un visor de modelos. Aquí tengo cargados unos modelos IFC que ya vienen por defecto cuando instaláis, cuando trabajáis con Plannerly. Y eso, desde aquí podríamos visualizar cada elemento y esto es un Autodesk Construction Cloud, esto es un BIM 360. Vale, podéis pinchar sobre cualquier elemento, visualizarlo, ver parámetros, leer esos parámetros y demás. Fijaos, aquí tenemos el botón de información con esos requisitos de intercambio de información, con esas reglas de verificación, que os recuerdo que estas reglas de verificación dependerán de estos parámetros, ¿vale? Y podemos automatizarlo para que todo esto se conecte automáticamente, ¿no? Y adicionalmente a esto, fijaos que cualquiera de estos elementos tendrá, vamos a ponernos en otra columna, en esta, por ejemplo, estos elementos además van a poder tener vinculados elementos del propio modelo, ¿vale? Podemos trabajar con los elementos del propio modelo y podemos asignar a una tarea determinada una serie de elementos. ¿Cómo? Bueno, pues cuando estamos trabajando aquí en el scope, voy a volver atrás con estas tareas, veis que nos aparecen en esta tarea grande no, pero en las pequeñas este botón, creo que también aparece en el complete, ahora que lo pienso. Sí, aquí está. Enlace elementos de modelo. Vale, da igual donde lo tengáis. La cuestión es que si pinchamos en enlace elementos de modelo, nos va a permitir generar o una serie de reglas o bien con selecciones del modelo
asociar elementos del IFC a estas tareas, de forma que luego el programa sea capaz de comprobarlo, ¿vale? Por verlo de una forma un poquito más gráfica, si yo pincho en uno de estos elementos y le digo que me lo enlace el elemento de modelo, veis que podríamos seleccionar eso, podemos seleccionar un elemento, enlazarlo, bueno, nos lo va a coger al elemento que sea, pincho aquí, enlace seleccionado, y veis que ya detecta el ID específico de este elemento, con lo cual veis que ahora me lo pone al 0%, pues porque tengo unos valores en esa lista de aprobación que habíamos visto, bold size y file rating, y no cumplo con ninguno de ellos. Vale, el file rating pues lo tengo en amarillo, o sea que está incompleto, y el bold size lo tengo en rojo, se verá seguramente fatal, porque esto se ve ya muy pequeñito, y por mucho que amplíe, bueno, a lo mejor si lo amplío lo veis un poco mejor. ¿Veis? Tenemos esos valores de tamaño de tornillo, de file rating, bueno, los que hemos ido creando como requisitos de la información. Ahora mismo lo tengo al 0%, pero si yo modifico el IFC para incorporarle el file rating o incorporarle el bold size, automáticamente esto lo va a detectar y me va a poner la tarea al 100% y automáticamente me la verifica y toda la historia. ¿Vale? Entonces, como os digo, es una forma muy, muy, muy cómoda de poder comprobar y garantizar un control de calidad absoluto en nuestro proyecto. ¿Vale? Muy recomendable. Bueno, adicionalmente a esto tenemos una serie de perfiles para poder ver, pues, en función de la tarea, cuáles tenemos, cuáles no tenemos, ¿veis? Están desvinculados, no sé qué, tal. Bueno, en función de la tarea que tengamos, nos marca los elementos en rojo. Se ve por ahí un elemento en rojo. Se ve este muro aquí, no sé si lo veis. Como que es un elemento que está iniciado en esta fase. Incluso también podemos agrupar elementos por categorías. Entonces, claro, como yo tengo la categoría suelos, veis que le puedo dar ese botón. Bueno, voy a cerrar este. Entonces puedo visualizar este elemento suelo para comprobar, pues pinchando sobre él y comprobando parámetros que efectivamente se ha cubierto todo lo que se tenía que cubrir, ¿no? Si en lugar de tener este filtro tenemos otros filtros más avanzados, pues mejor que mejor. Y bueno, poco a poco con esto iríamos, ya digo, trabajando incluso por... No tiene sentido por elemento, o sea, como dice aquí, que seleccioné un elemento y se lo asigné. Personalmente creo que tiene mucho más sentido añadir una regla y que la regla sea, por ejemplo, pues mirad, vamos a pinchar aquí en... vamos a ver, había uno que probé antes que era muy fácil de ver. Los muros cortina, tengo aquí un assembly code que es B2020. Entonces yo podría, por ejemplo, asignarle una regla que sea que la propiedad assembly code, que la podemos buscar porque no sé dónde está. Aquí está, ¿veis? Assembly code. El valor de la propiedad es B2020. Vale, veis que incluso ya me los detecta los valores, ¿veis? Detecta los valores previamente y los podríamos utilizar. Entonces, si guardo esta regla, le acabo de decir a Plannerly que busque todos los elementos con código de montaje, en este caso B2020, y todos ellos se los va a asignar a esta tarea que es vigas de amarre. Entonces, fijaos que incluso, claro, yo puedo pinchar en esta tarea, me dice que tengo 1687 elementos, aquí los veis. Podría incluso mostrarlos o ocultarlos, ¿veis? Todos estos elementos tienen ese código, con lo cual todos esos elementos pues son susceptibles de ser utilizados en esta tarea. E incluso, como os decía, podríamos estar trabajando sobre este elemento y hacer ya agrupar elementos por categoría, por filtro, etcétera, ¿veis? Y me ordena todos los elementos en este visor para que sepamos exactamente, pues que veamos o que podamos comprobar que todos los elementos están correctamente modelados, etcétera, ¿vale? Que tienen todos sus valores y demás. Bueno, interesante y cómodo, la verdad. Muy cómodo. Y esto es un poco el Verify, ¿vale? Adicionalmente a esto, bueno, pues que sepáis que se puede conectar directamente con Autodesk Construction Cloud, sobre todo para la gente que ya estáis trabajando en el modelo colaborativo. Esto implica que si conectáis tenéis que entrar en el Construction Cloud, ya he habilitado la opción para conectarlo con Plannerly, y si conectáis vuestro Construction Cloud con Plannerly, podréis visualizar el modelo que tenéis en el Construction Cloud en el que estáis trabajando en tiempo real de forma colaborativa y lo podéis visualizar aquí directamente, ¿vale? Aquí, como está por aquí Andrés y alguno más, pues me cojo el centro de negocios que Andrés te vi antes y vi que lo teníamos subido, que creo que lo tenéis muy, muy básico, ¿no? Aquí veo que hay un modelo central. Bueno, pues pinchamos en conectar y nos va a cargar ese modelo. Ahí está. Nos carga ese modelo desde el Construction Cloud, ¿vale? Y pues esta gente está trabajando sobre este modelo y pues a lo mejor hoy lo tienen así, mañana lo tienen un poco más completo, pues
ya se actualiza automáticamente con versiones, aquí lo veis, la versión 003, etcétera, ¿vale? Y este modelo, evidentemente, no podemos modificar nada desde aquí, pero sí que podemos hacer comprobaciones, hacer las verificaciones, ver el estado de avance sobre nuestro modelo en el Verify, etcétera, ¿vale? Así que bueno, de una forma extremadamente express, creo que esto es un poco todo lo que os quería contar hoy de Planner, ¿vale? Por último, y para cerrarlo, lo que os comentaba, hace un ratillo tenía por aquí un badge en mi cara con el badge de la certificación oficial, digamos, de Plannerly. Esa certificación oficial la tenéis aquí en la página de Plannerly en Training. Si pincháis en Training, tenéis esto que os acabo de contar yo, Hyper Mega Express, lo tenéis aquí en inglés, ¿vale? Entonces pincharíais en este curso, es el Level 1, y es un curso muy sencillito, son todo vídeos y tal, vais viendo los vídeos, lo vais practicando, y finalmente al acabar os va a dar un certificado, ¿vale? Certificado como el badge correspondiente. Entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo si es gratis? ¿Vale? Luego ya veremos, cuando lancen el Proficiency y el Mastery, pues ya veremos cuestiones adicionales, ¿no? Que a lo mejor nos puedan pedir y tal, si ya se incorpora también de forma gratuita o no, se supone que va a ser gratuito, pero bueno, por ahora yo os animo a que si vais a trabajar gestionando modelos en BIM, os animo a que hagáis este cursito también, porque ya digo, 1 hora de vídeos, muy cómodo, muy fácil de ver y muy sencillito, ¿vale? Para que veáis con más detalle lo que os he contado ahora, pues de una forma muy, muy rápida, ¿vale? Así que nada, dicho esto, por mi parte poco más. Contadme qué dudas, preguntas tenéis, comentarios.